Bien, pues vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a hablar de una historia que se narra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, a partir del versículo 19. Recordemos que estamos en Lucas, capítulo 16, versículos 19 en adelante hasta el 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, nuevamente está hablando el rico, te ruego pues, padre, que le envíes a la mesa, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bien, pues esta historia que algunos piensan que es una parábola, pero en esta ocasión hay que notar que sí se utiliza el nombre propio de una persona, y que es Lázaro, pero aparte lo está narrando el Señor de una manera en la que se puede entender que sí era una historia real. Ahora, podríamos pensar que se conocían estos dos hombres, el rico y Lázaro, o que pudieran haber tenido solamente un encuentro fortuito. En realidad, cuando vemos aquí que dice que el rico solía ofrecer banquetes y que de su mesa caían migajas y que el mendigo trataba de saciarse aunque fuera con las migajas, pues se entiende que tanto uno como el otro se tenían bien identificados. El rico sabía quién era Lázaro, y Lázaro evidentemente sabía quién era el rico, porque trataba de pedirle de alguna manera que lo alimentara. Dice aquí en el versículo 21: y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice que aún los perros venían y le lamían las llagas, o sea que era un hombre que estaba enfermo, probablemente de alguna de las enfermedades que era muy común en esa época, que era la lepra. Bueno, dice aquí que entonces murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado y fue llevado al Hades, que sería, digamos que, el lago de fuego, como en aquel entonces se le conocía. Ahora, estos dos hombres vivieron ya sea antes de que viniera Cristo a la tierra, o bien pudieron haber sido contemporáneos, pero eran personas que, al ser al menos Lázaro una persona real, es muy probable que incluso las personas que estaban escuchando a Cristo pudieron haberle llegado a conocer. Ahora bien, dice aquí que pues este hombre, Lázaro, estaba en el seno de Abraham, o sea, estaba en el cielo, en lo que en aquel entonces era
el cielo, el haber llegado al seno de Abraham. Y dice que el rico estaba por contra, estaba en el Hades. Pero aquí viene la pregunta, bueno, ¿y por qué Lázaro llegó al cielo y por qué el rico llegó al infierno o llegó al Hades? Muchos dirían, bueno, pues porque el rico fue malo o porque fue rico. Y Lázaro llegó al cielo porque fue bueno o porque fue pobre o porque sufrió o porque era humilde o porque fue una forma de recompensarlo por los sufrimientos que tuvo en la tierra. En realidad no. En realidad aquí lo que pretende ilustrar Cristo es que las personas tuvieron la oportunidad de hacer lo que tenían que hacer en la tierra y como ilustra también la propia Biblia, cuando dice que es necesario que la muerte ocurra una sola vez en cada persona y después de esto, dice él, el juicio. ¿Sí? Entonces aquí lo que se entiende es que Lázaro sí estaba esperando la venida de Cristo, sí estaba consciente de ello, como precisamente el rico se entiende que en su momento tuvo conocimiento de lo que eran las profecías y sabía que tenía que esperar al Salvador, pero no le hizo caso a esas profecías, porque le dice el rico a Abraham que lo ve a lo lejos y le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Aquí el rico reconoce que ya no puede salir de donde está, ya no puede regresar, ya está, ya murió, ya hizo lo que tenía que hacer, no reconoció en su momento que tenía que esperar la venida de Cristo y por lo tanto, pues él está donde le corresponde porque él lo entendía así desde que tenía conocimiento del Antiguo Testamento. Pero él se conforma no con regresar, sino por lo menos en que Lázaro le lleve agua, o al menos que se moje un dedo y él con ese dedo mojado se lo ponga en su lengua. Pero dice que Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además le dice, hay una gran cima, es decir, hay una gran montaña que no podemos nosotros brincar, ni los de allá pueden brincarla, ni los de acá la pueden brincar. Estamos completamente separados. El que fue al Hades ya está en el Hades y el que está en el cielo está en el cielo. Entonces le replica el rico, te ruego pues, padre, que le envíes, o sea, que envíe a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Aquí se compadece el rico, al menos se compadece de sus hermanos, dice, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, les dice, manda a Lázaro para que les testifique, para que les predique, que se arrepientan, que era el mensaje justamente que llevaba Juan el Bautista. Arrepentíos, les decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan el Bautista decía esas palabras, se refería a que estaba por llegar Cristo, el Salvador. Entonces les decía que se arrepintieran. Quiere decir que entonces el rico escuchó este mensaje, igual que Lázaro. Y si entendemos que Lázaro está en el cielo, no es porque haya sido pobre ni humilde, es porque él seguramente se arrepintió y esperó al Salvador que anunciaba Juan el Bautista. Lo que eso no lo hizo el rico y por lo tanto él está donde es ahora el Hades. Abraham le dijo entonces, cuando él le pide que vaya Lázaro a predicarles, Abraham le contesta y le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es decir, le está diciendo, tienen las escrituras, tienen el Antiguo Testamento, tienen el Pentateuco que escribió Moisés, tienen todo lo que los profetas como Isaías, como Jeremías, tienen a los salmos, ahí pueden revisar lo que se hablaba de que había de venir el Salvador. Con que lean y se arrepientan es suficiente. Pero aquí replica el rico y le dice, no, no. O sea, se atreve a contradecir a Abraham como diciéndole, eso no es suficiente. Dice, si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ah, ahora resulta que el rico le dice a Abraham cómo es el plan de salvación. Le quiere enseñar y le quiere decir, no, no es suficiente leer lo que dicen los profetas, no es suficiente que se arrepientan con lo que dicen esas palabras de los profetas. Necesitamos que vaya un muerto y les hable. Bueno, ahí es donde está justamente muchas veces el error,
cuando las personas piensan que los muertos regresan y que nos hablan. Los muertos no regresan. Los muertos, claramente, dice la palabra de Dios, que no regresan. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Eso es lo que dice Hebreos 9:27. De manera que Lázaro no podía haber muerto y regresar. El rico tampoco podía haber muerto y luego regresar a hablarle a sus hermanos. Eso lo tiene incluso más claro el propio rico, porque Lázaro, como quiera, pues ya no tiene problema, él ya está en el cielo, él ya no tiene que hacer nada. Sin embargo, el rico se aferra a la idea de decirle a Abraham que envíe a Lázaro o que envíe de alguna manera un mecanismo para que los hermanos que viven con su padre puedan escucharlo y se puedan arrepentir. Esto lo que nos ilustra es justamente que los hombres tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y entonces pueden tomar una decisión. O se arrepienten de sus pecados y reconocen a Cristo como su Salvador, o bien lo rechazan y entonces recibirán el destino que tuvo en este caso el rico. Y aquí viene a colación el versículo que en aquella conversación que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un líder de entre los judíos, era un fariseo, era un miembro del Sanedrín, aquel concilio que se formaba por los sacerdotes en aquella época. Pero Nicodemo, a pesar de que conocía las escrituras, tenía esa inquietud de que él no estaba seguro de si era salvo o no. De hecho, pensaba que no lo era porque se acercó a Cristo en una noche, dice ahí que dice la Biblia en Juan 3 que se acercó en una noche porque no quería que los demás miembros del Sanedrín se enteraran de lo que estaba haciendo. Y en esa conversación que tienen, finalmente en algún momento el Señor le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto está en Juan capítulo 3 versículo 16. Es decir, que Cristo murió una sola vez, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es decir, fue dado para que él derramara su sangre, para que él entregara su vida, pero la condición, la única condición que Dios pone una vez que ha dispuesto el sacrificio de su Hijo Cristo es que la persona le crea, es decir, que la persona se arrepienta, que la persona decida reconocer a Cristo como su Salvador personal, decida dejar la vida que tiene y decida entregársela a Dios, decida entregársela a Cristo para que Él sea quien lo salve. Esto no tiene nada que ver con obras ni con méritos que se puedan hacer en la tierra. Tiene que ver única y exclusivamente con la fe que Dios pide del ser humano. Dios le pide al hombre, Dios le pide a la mujer, Dios le pide al ser humano que le crea. Y creerle no es solamente saber que existe. Creerle es darle credibilidad a la palabra de Dios, es decir, darle la autoridad que le corresponde a la palabra de Dios. Y por lo tanto, si Dios dice que debemos arrepentirnos y que debemos reconocer a Cristo como nuestro Salvador, pues esa es la obediencia que tenemos que entender. Y seamos claros, los muertos no regresan. Si alguien dice que ha regresado un muerto para hablarte, te está mintiendo. En el mejor de los casos, es un charlatán que te está queriendo manipular y muy probablemente quiera sacar un provecho económico de ello. Pero en el peor de los casos, si realmente fuera que se presenta un espíritu como queriendo ser un muerto, en ese caso sí puede ser que exista esa presencia y no sería de un muerto, sería del enemigo, sería de Satanás. Así de claro. Creo que aquí vale la pena también ejemplificar porque pues tenemos claro que la salvación no es por obras, la salvación no la otorga Dios de acuerdo
con los méritos de las personas de lo que hubieran hecho en la tierra. Más bien la otorga dependiendo de quién aceptó a Cristo como su Salvador y quién no lo hizo. En el caso del rico y Lázaro, bueno, podríamos decir, pero ¿cómo? Si es que todavía no había llegado Cristo. Sí, pero como bien dice aquí el texto, tuvieron la oportunidad de escuchar lo que decían los profetas que ya hablaban de Cristo, y tan es así que Juan el Bautista en su momento les dijo a las multitudes, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y justamente cuando Cristo fue a Juan allá en el Jordán para ser bautizado, el mismo Juan le dijo, este es el Cordero de Dios. Él lo reconoció como tal y él mismo decía, el que viene atrás de mí es más grande que yo y yo no soy ni siquiera digno de desatar las correas de su calzado. Así es como Juan el Bautista era predecesor de Cristo y lo presentaba. Entonces, en esta historia vemos varias cosas. Una, en primer lugar, los muertos no regresan. En segundo lugar, tenemos la Biblia. Ahora nosotros, en la época actual, somos afortunados porque no solamente tenemos el Antiguo Testamento, que era lo que tenía el rico y Lázaro. Nosotros tenemos toda la Biblia y podemos entender toda la palabra de Dios. Y ahí está la gran virtud que tenemos y la gran oportunidad que tenemos de tener la seguridad de la salvación. Eso en tercer lugar. Quienes hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos la seguridad de la salvación. Si tú no lo has hecho aún, Dios te está marcando, Dios te está hablando, Dios te está diciendo, como lo dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esas son las palabras del Señor Jesús, esa es su promesa y esa es la salvación que Él ofrece para que todo aquel que en Él crea. Amén.